Entrevista en esta primera temporada, pero te agradecemos por estar acá. Le comento a los que recién comienzan en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, como se conoce, es un espacio que pretende poner en relieve lo que es la figura del proyectista en el ámbito internacional, porque hay invitados de distintas partes del mundo, por suerte. Así que en este campo, en este rubro de la obra civil, donde se pone mucho énfasis en la difusión de lo que es la fase de diseño y también en la fase de la construcción, nos parecía importante construir un lugar, un espacio para poder difundir, para poder mostrar el trabajo que hacen distintos colegas en el campo de lo que es el proyecto. Así que bueno, en este caso hemos invitado a Clara Moedo de, Clara, ¿cómo corresponde decir? El estudio Choza, Choza Arquitectos, oficina Choza. El estudio Choza. Hola Martín, gracias. Gracias por la El invitación. estudio Somos Choza. el estudio Choza, sí. Así se presentan, somos estudio Choza, ¿ok? Estudio Choza, Perfecto. sí. Choza con Z, ¿ok? Con Z, sí. Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, agradecerte. Entrar directamente, este es un formato relativamente breve, son 30 minutos cada episodio, así que entramos siempre directo a las preguntas, porque en el posteo de promoción de cada episodio va a estar tu bio, o sea que eso nos ahorra tener que hacer una gran presentación durante el vivo, ¿ok? En primer lugar, lo que te quería preguntar, dado este espacio que acabo de introducir, para los que recién comienzan a ver esta primera temporada en tu capítulo, ¿cómo trabajan en Choza en las distintas etapas del proyecto? O sea, ¿cuáles son los roles? Si nos podés contar cuántos integrantes son actualmente en la oficina, si todos hacen todo, como suele suceder en los estudios de escala más chica o que recién están comenzando. Vale aclarar que Clara es una arquitecta muy joven, el estudio joven. ¿Cuántos años tiene Clara Choza? 5 años. 5 años. Tiene 5 años y, mira, hoy somos 6 personas trabajando en Choza. Y tenemos una pequeña estructura que intentamos respetar, porque si no, pasa lo que vos decís, que todo el mundo termina haciendo todo. Tenemos 3 áreas, digamos. Agustín y yo somos las socias principales, quienes fundamos el estudio, digamos, y después tenemos un área técnica y un área de obra. Nosotras como socias hacemos, sobre todo, la parte de diseño y toda la gestión de los proyectos, todo el contacto con el cliente, la contratación y la supervisación de todo lo que se ejecuta en el estudio. Ahí también se arma un cuello de botella porque todo lo que sale de acá hacia afuera pasa por nosotras. Pero sí después en el área técnica se desarrollan legajos y todos los proyectos una vez que está terminada y aprobada, digamos, la primera etapa, que es diseño de anteproyecto. Y después tenemos un área de obra, que es la que se encarga de hacer cómputos, presupuestos, pliegos de especificaciones, y de hacer un seguimiento diario de las obras, que además es acompañado por un seguimiento nuestro semanal, un poco más espaciado. Respecto a las distintas etapas, en la primera etapa trabajamos Agustín y yo, que somos las CAO de Choza. En el primer momento, después de llegar obviamente a un acuerdo con el cliente, antes de iniciar cualquier tipo de tarea, nosotras dos estamos involucradas hasta que se define un anteproyecto. Y hacemos una visita al sitio, un relevamiento de niveles topográficos, buscamos normativa y toda la información sobre el lote, y tenemos una primera reunión de integración, digamos, con el cliente donde se define el programa. Es muy importante en esa primera fase tener como un conocimiento del sitio, lugar, normativa y, como también te dije, niveles topográficos, que es un tema que por ahí uno dice, bueno, lo dejo para segundo plano, pero no, porque los terrenos engañan, sobre todo los grandes, y podés encontrar con un montón de sorpresas. Entonces esas son como las primeras acciones antes de empezar a trabajar. Y a partir de ahí, nosotros generalmente, con esta información, primera información para empezar a trabajar, nos tomamos un tiempo por separado para diseñar, proyectar y empezar a tirar ideas, y nos ponemos un plazo. Y después de 15 días nos juntamos cada uno con sus ideas y pulimos, intercambiamos, cruzamos y sacamos
tratamos de sacar al menos 2 alternativas de lo que va a ser implantación y zonificación, que son los factores que más inciden en este primer momento y los que nosotros consideramos que tienen que quedar definidos en una etapa 1, digamos, en la etapa de anteproyecto. Implantación y zonificación. Una vez que tenemos definido eso, armamos estas propuestas y tenemos una primera reunión con el cliente donde se presentan justamente las alternativas de implantación y de zonificación. No sé si querés que te vaya mostrando un poco Sí, pero primero te voy a invitar porque... que manejamos o... No, primero te voy a invitar porque esto es televisión, ¿verdad? Y como sos inquieta, y yo te pedí que te quedes quieta con el fondo, pero está bueno tu fondo, así que vamos a sacar el fondo virtual, si te acuerdas cómo es, y vamos a abrir la ventana de tu estudio total, está en tu estudio, digamos, no vamos a ver nada raro. Bueno, ahí hemos resuelto el tema técnico, así que Clara nos está mostrando el backstage de su lugar de trabajo. ¿Eso es tu puesto de trabajo habitual o has buscado un lugar particular? No, este es mi puesto de trabajo habitual, sí. Entonces, todos los días cuando estás en oficina, estás sentada en ese mismo lugar. Sí. Perfecto. Siempre estoy acá, puedo girar y ver todo lo que sucede ahí atrás. Agradecemos que hayas abierto la intimidad. Sí, como dijiste recién, me pareció muy interesante la primera parte que aclaraste, digamos, en esto que uno va haciendo de entrevistar a distintos profesionales, no hay una receta, cada profesional tiene su propio modelo de gestión, aún en el aparente caos hay siempre un modelo de gestión, o sea, yo eso lo defiendo, no soy de creer que solamente los modelos de gestión son los que indican las instituciones como PMI o las instituciones ágiles. Cada oficina seguramente si tiene una prolífica actividad, tiene un modelo de gestión, a veces no es consciente de ese modelo de gestión, y ahí quiero reparar que en el caso de ustedes me parece que, al menos de tu lado, hay una conciencia de que hay un proceso. Hay un proceso que comienza con una primera etapa, donde hay una valoración sobre todo lo que es la implantación, como kick-off, como primer lanzamiento de las ideas proyectuales, que me remonta a algunas otras conversaciones que he tenido con otros colegas, como el arquitecto Viale, por ejemplo, que él siempre dice que para un proyecto desde la factura técnica, los niveles de terreno son clave porque muchas veces se te suele complicar con el pluvial, o sea, con el desagüe, con la bajada del pluvial, suele ser matador este punto, y si eso te lo enteras con el proyecto ya avanzado, probablemente te cambie muchas de las acciones del proyecto. Vamos a entrar completamente, vamos a compartir pantalla, y vamos a ir a lo que más siempre disfrutamos, que es conocer alguno de tus proyectos. Si nos querés ir contando qué proyecto vas a mostrar. Bueno, dale. Les voy a compartir, a ver. Perfecto, ahí se está viendo, ¿eh? ¿Ves mi pantalla? Ok. Sí, perfecto. Bueno, este proyecto es un proyecto que estamos construyendo, empezamos ahora hace muy poquito, lo desarrollamos a lo largo de todo el año pasado, es en 7 soles, camino a Carlos Paz, para una familia tipo, son una pareja que tiene 2 hijas, y quieren construir una casa que no va a tener crecimiento, digamos, a futuro. Tenían muy claro lo que querían desde el principio, lo cual facilita mucho las cosas, porque cuando el cliente no tiene claro lo que quiere, hay que indagar y buscar otras formas de deducir. Bueno, les muestro la primera etapa entonces. Estábamos hablando de la etapa anteproyecto. Una vez que definimos una idea fuerte o 2, lo que hacemos es reunirnos con el cliente y mostrarle a través de una serie de gráficos muy conceptuales lo que puede ser la implantación y la distribución y zonificación de la casa. Esto es sobre todo porque muchas veces nos pasa que el cliente no maneja el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Entonces hay que buscar una forma, al menos en las primeras instancias, de poder bajarlo a algo tan simple como esto, que es una especie de Lego de colores, que te indica cómo está zonificada la casa, ¿no? La cochera, dónde están los ingresos, cuál es el volumen de cocina, comedor y living que va a tener una doble altura, cuál va a ser el volumen privado de dormitorios, dónde va a estar el estudio, ahí aparece el lavadero por atrás, lo que va a ser toalete, depósito. Y se va liberando para poder ver la totalidad, galería, asador. Esta casa se implanta tirada hacia el frente, respetando los retiros, y se ocupa de medianera a medianera, que es lo que permite también la normativa interna del barrio. Es un lote de frente chico, pero muy estrecho y largo hacia el fondo,
Entonces lo que hicimos fue tirar el proyecto hacia adelante, dejando abierto hacia el norte. Tenemos el norte una muy buena orientación, entonces la casa se abre completamente hacia el norte, se cierra hacia el sur, de hecho tiene los servicios y la cochera hacia el sur, y también se cierra un poco la calle, que es un poco algo que nos gusta hacer siempre, ¿no? Respetar la intimidad y la privacidad y cerrarnos hacia los espacios más... ¿Recordás, Clara, la superficie de este proyecto? La superficie cubierta? Este proyecto tiene 286 metros cubiertos, metros totales en realidad. Uh-huh. Sí, son unos 60 semicubiertos y 220 cubiertos. O sea que este es tu primer entregable, digamos, al cliente. Esta es la primera entrega que se le hace al cliente. Perfecto. Un estudio muy volumétrico, y después aparece un poco más clara ya esa zonificación con un 3D muy esquemático, sigue teniendo muy poco de detalle, pero es para que el cliente empiece a entender cómo van a ser esos espacios, esas circulaciones. Esta casa está planteada con 2 plantas, la segunda planta tiene un vacío y una doble altura que balconea hacia todo lo que va a suceder en el área social, digamos, abajo. Entonces, bueno, para explicar eso, siempre hacen falta ciertos gráficos que acompañen y esclarezcan esas cuestiones. Y después aparece también la cuestión volumétrica, que es parte de las primeras entregas, digamos, una primera instancia de estudiar la volumetría dentro de esa implantación y cómo se va a estructurar la forma de la casa, ¿no? Uh-huh. Acá también hay un estudio de los techos, ¿no? Y una de las, por ahí, estrategias fuerzas de esta casa fue trabajar con una lucera para justamente iluminar todo este espacio que balconeaba y tener una iluminación cenital en la doble altura. Entonces, este tipo de imágenes nos ayudaban a mostrar qué queríamos con esa lucera, ¿no? Bueno. ¿A qué instancia pasan después de esto? O sea, este es su primer entregable, ahí me imagino que el cliente hace una devolución, hay un proceso el más cliente, iterativo. Sí, después de esto el cliente se retira con toda esta información, lo decanta, hace una devolución y empezamos a pulir cosas, ¿no? Se empiezan a pulir si está aceptada la propuesta. Por lo general, en realidad en este caso nosotros presentamos 3 propuestas y esta fue la ganadora. Yo te estoy mostrando la que ganó. Nosotros le presentamos 3 propuestas con el mismo tipo de información que te estoy mostrando de esta. Entonces ellos se llevaron las 3 propuestas y al cabo de una semana, bueno, su devolución fue que elegían la propuesta número 2 y con un listado de cosas que querían pulir, revisar, ajustar. Y entonces ahí empezamos a definir un poco más claramente superficies, un poco más claramente las fachadas, aperturas, entrantes, salientes, ya entrando como más en el detalle de las superficies y de la volumetría, ¿no? Antes era una caja que tenía cierta forma y ahora empiezan a aparecer aberturas, rajas, salientes, cajones, y empieza a verse un poco más claro lo que va a ser la casa ya en sí, con sus ventanas reales, sus ingresos reales, empieza a aparecer el equipamiento para entender cómo funciona cada uno de esos espacios, qué dimensiones van a tener por ahí el equipamiento fijo, que normalmente nosotros cuando diseñamos con el equipamiento fijo incluido, o sea, pensamos desde cero la estructura de la casa, la inventación, los muebles, la cama, el vestidor, el mueble del baño. Perdón, Clara, una pregunta. Entonces, sí. Una pregunta, te interrumpo. Sí. ¿Ya acá, en esta fase, intervienen algunas otras disciplinas, algunos consultores, o hasta acá todo lo viene resolviendo Choza? Acá lo viene resolviendo Choza, pero en el momento que se elige un anteproyecto, mentira, no es hasta acá lo viene resolviendo Choza, en el momento que se define un anteproyecto, entra el calculista estructural. Uh-huh. El calculista empieza... en la fase 1, en la primera fase ya entró el calculista. Sí, okay. De hecho, en realidad nosotras, con nuestro calculista, que ya tenemos una relación, siempre hacemos los proyectos con la misma persona, y en el momento que empezamos a diseñar, cuando nos le estamos jugando mucho, o cuando hay cuestiones que sabemos que van a ser delicadas, por ahí las abordamos y las consultamos en un momento inicial, como para no plantear cosas que no son factibles o que le van a complicar la vida después al constructor, ¿no? Entonces, siempre en la etapa 1 tenemos cuenta la estructura, que eso también creo que es importante pensar. Cuando vas a un sitio también pensás la forma en la que vas a construir, si vas a construir en húmedo, en seco, prefabricado,
tradicional, me parece que es algo que nosotros al menos intentamos, porque uno debería tener definido o pensado desde etapa 1. Eso condiciona el proyecto, y más con sistemas que por ahí tienen piezas industrializadas. Si uno no las conoce, no conoce esos sistemas, a la hora de proyectar después, cuando empezás a definir el desarrollo del proyecto ejecutivo, te vas a encontrar con un montón de limitaciones. ¿Alguna otra disciplina que interviene además del estructuralista en esa primera etapa, o en esa primera etapa lo definen arquitectura y estructura? Arquitectura y estructura. Obviamente, bueno, se hace también un estudio de suelo. Cuando ya empieza a trabajarse la estructura, se hace un estudio de suelo. Y sí hay un estudio que en realidad nosotros lo hacemos acá porque mi socia de hecho está especializada en arquitectura sustentable, entonces se empiezan a estudiar también cuáles son los sistemas pasivos y activos que se van a usar en este caso en una vivienda para que tenga un funcionamiento térmico eficiente, ¿no? Desde lo constructivo, que eso se piensa en realidad desde la implantación y la orientación de la casa hasta el sistema constructivo, hasta las propuestas de cerramientos, revestimientos, y de la mano de esto vienen también, bueno, cuáles son los sistemas activos, hoy hay millones, pero cuáles son los sistemas activos que se proponen, eso también va surgiendo en esta etapa, entre la etapa 1 y 2. Y esto es un poco en lo que termina, ¿no?, la fase de anteproyecto. O sea, llegamos a este nivel de definición. Entregable de anteproyecto. Sí. Cuando el anteproyecto está definido, se entregan, bueno, planos generales, que también van en el primer momento y se van definiendo, ¿no? Y las imágenes que te mostraba recién. Con un nivel de general, ¿no? De definición de ambientes, dimensiones, cómo se van a equipar esos espacios, cómo van a funcionar. Específicamente en la oficina, ¿tienen definido quién hace la producción ya de este primer legajo o todos hacen todo? Sí, no. Nosotras trabajamos en esta primera etapa. De hecho, nosotras desarrollamos la gráfica y el 3D de esta primera etapa porque lo usamos para diseñar también. O sea, Agustina trabaja más con el 3D, yo trabajo más con el CAD, voy puliendo superficies, ella va ajustando el modelado, y una vez que eso ya está listo y que el anteproyecto está cerrado, la oficina técnica, las chicas se encargan de armar esa presentación, pero la producción gráfica es nuestra en este momento. Bien. Después cuando se cierra la etapa de anteproyecto, acá, bueno, cerramos superficies, que es algo muy importante porque después de esto va a venir el proyecto sin detalle y la aprobación municipal, y ahí las superficies tienen una incidencia clave, sobre todo en el pago de tasas y aportes. Entonces es un tema que tiene que quedar bien claro en esta etapa. Acá hicimos un estudio, nos parecía muy importante hacer un estudio de esas cuestiones de doble altura, volumétricas, de los techos y la lucera, que era como el leitmotiv del proyecto. Después de que se define ese anteproyecto, empezamos a desarrollar la etapa de proyecto con detalle. Nosotros nos guiamos por lo que plantea el Colegio de Arquitectos de Córdoba, ¿no? Que las etapas son anteproyecto, proyecto con detalle, proyecto sin detalle, que es lo que vos necesitas para una aprobación municipal, el nivel de definición, digamos, y después el proyecto con detalle, que sería el desarrollo del proyecto ejecutivo apto para construir. Eso te iba a preguntar, que me parecía clave, porque por ahí en el medio local no es tan clara la división de aguas como por ahí más en el campo internacional. Lo que le llamas proyecto con detalles, ¿es un apto licitatorio o es un apto para construir? Sí. Porque no necesariamente son los dos mismos legajos. Bueno, depende de la situación. Si trabajamos con contratistas, es apto para licitar en algunos casos, y si trabajamos nosotras con nuestra propia gente, de manera independiente, digamos, y no hay una empresa constructora que interviene, es apto para construir. Perfecto. O sea que depende si se terceriza la construcción o no. Sí. Bien, clarísimo. Esto es el municipal de esta obra, como para también mostrar un poco cuál fue el nivel de desarrollo que tenía el proyecto en el momento de presentar la aprobación municipal. Ya están definidas las planillas de abertura, ya hay un esquema estructural predimensionado
primer momento en el que nosotros ya empezamos a intercambiar con el ingeniero y pudimos empezar a plantear cómo va a ser esa estructura, plantas, cortes definidos de desagües, empiezan a aparecer esquemas de desagües que también, más allá de que te lo exigen para la aprobación en este barrio, nosotras es algo que empezamos a desarrollar, apenas se plantea el anteproyecto aprobado, se empiezan a desarrollar todas las instalaciones, porque el tema de pases de instalaciones y los espacios técnicos que necesitan es clave, y después si uno no los tiene en cuenta en este primer momento, pueden traer bastantes limitaciones después en el desarrollo. Para no llevarse sorpresas, se desarrolla en esta etapa. Planos de electricidad, planos de desagües, estructuras, plantas generales, esquema de platea. Esta es la información de un proyecto con detalle apto para presentación municipal. Nosotros desarrollamos más piezas que estas para nuestro propio estudio y desarrollo del proyecto y para también después poder cotizarlo con la información suficiente, ¿no? Y en ese caso ya el nivel de detalle es este. Ya hay mucho más definición de la materialidad, de los revestimientos, de la estructura, ya hay un cálculo estructural, empiezan a aparecer definiciones interiores de lo que va a ser el equipamiento fijo, revestimientos interiores también, bueno, estructura de cubierta, hasta acá también, hasta el tanque de agua habíamos elegido. Usualmente, Clara, una pregunta que te hago, ¿usualmente trabajan con un concepto de set de legajo completo o van haciendo documentación a demanda? Digamos, se necesita cotizar la envolvente, se hace un zonal para envolvente. O de arranque hay alguien haciendo una gerencia de la producción, que le llamamos nosotros en la diplomatura DAE, la gerencia de producción es decir, bueno, el entregable es un proyecto, un legajo licitatorio, o es un legajo apto a obra, esto es lo que voy a tener que hacer, voy a diseñar la documentación, esta es la cantidad de planos que voy a tener que producir, y demás. Bueno, eso es lo que sigue, ¿no? Porque después de tener la aprobación municipal, que es clave, porque eso es lo que te dice que vos así podés construir la obra, entonces podés empezar a desarrollar el legajo. Y ahí es donde entra toda esta información que te voy a mostrar ahora, que es el desarrollo del proyecto ejecutivo, digamos, donde nosotros ya armamos un listado específico de todos los planos que van a conformar el legajo de esa obra. Esto se hace antes, esto se hace antes de empezar el desarrollo, o sea, después que el municipal está ok, aprobado, listo. Con toda esta información, el área técnica que elabora esto junto con nosotros, vamos viendo qué vamos a necesitar para cotizar y después para construir, ¿no? Cuáles son los detalles que queremos que estén definidos. Y acá no importa si hay un actor intermedio, si hay un actor más en la construcción o no, porque hay cosas que nosotros siempre vamos a definir en una primera instancia, las hagamos nosotros o no, porque también tiene que ver con la cotización. Sobre todo cuando tenemos un cliente que tiene, este cliente nos puso un número y nos dijo no podemos gastar más de X por metro cuadrado, entonces ustedes queremos que diseñen esto y que se pueda hacer. Entonces, bueno, necesitamos realmente tener una definición muy precisa de todo antes de empezar la obra. Entonces, bueno, esto es un poco el listado de planos de lo que se va a desarrollar. Junto con eso, ahora ya estamos en la etapa 3, ¿no? De desarrollo. Junto con eso... Esta es la última etapa, ¿no? O sea, previo a la obra. Esta es la última etapa, exactamente. Junto con esto empieza a aparecer el pliego de especificaciones técnicas, y acá, en esta obra en particular, participa una empresa constructora. Entonces lo que sucedió fue que en el momento en el que nosotros empezamos a desarrollar, tuvimos varias reuniones con la empresa constructora donde se definió qué rubros y qué etapas de la obra iban a ejecutar ellos y qué etapas íbamos a ejecutar nosotros, porque ellos no hacen llave en mano. Entonces hay ciertas cuestiones que pasan por choza, más allá de que nosotros hacemos una dirección de toda la obra completa, nos hacemos cargo, digamos, de la ejecución de ciertas tareas. Entonces ahí empieza a aparecer el pliego de especificaciones técnicas, que está directamente vinculado con todo el listado de planos que te mostré antes, ¿no? Y esta documentación es muy importante para tener una organización en lo que va a ser después el legajo, y a la gente que vos le vas a entregar todo este material,
si vos no tenés coordinado todo esto, acá también aparece el presupuesto, que no nos vamos a detener en esto, pero lo que te quiero mostrar es que cada uno de los ítems tiene una designación y una numeración que coincide con el pliego, que coincide, Sí, a su esto es vez, el esto es pliego, interesante para mostrar que no es solamente una documentación gráfica, la instrucción, no, sino que también es un texto que colabora en definir ciertas condiciones generales, ciertas especificaciones técnicas de los totalmente, materiales, totalmente. que está vinculado también a una planilla de costo. Te hago una última pregunta para ir cerrando esto que nos has mostrado, después nos podés llegar a mostrar otros documentos más. Dentro de todo el proceso que me contabas, me surgió la pregunta si trabajan de alguna manera iterativa con detección de interferencias en las distintas disciplinas. Digo, está claro que con la estructura la entienden como algo fundante y por eso la ubican en una primera etapa, pero digo, el resto de las disciplinas, como por ejemplo termomecánica o todas las instalaciones sanitarias, ¿hay algún momento en el cual trabajen o estén pensando en ir hacia, por ejemplo, una modernización tecnológica desde lo BIM, para decir, bueno, Sí, venimos sí. sufriendo mucho en obra estos imprevistos, que te parece que un codo interfiere contra una viga o que esto y lo otro, y a partir de eso están queriendo pensar en otra cosa, o es algo que ya hacen, o cómo lo Sí. resuelven? Mira, nosotros trabajamos muy rústicamente con AutoCAD, pero sí venimos pensando en modernizar la metodología de desarrollo de proyectos porque esas interferencias es algo que hoy hacemos manualmente y que sabemos que hay un montón de formas de, por ahí de prever y de evitar ciertas interferencias o previsualizarlas en el momento de desarrollo, ¿no?, del proyecto. Si trabajas con otros programas como Revit, es algo que te evitas, ¿no?, y que se va resolviendo sobre la marcha y no te encuentras después una vez que ya están todos los planos. Pero sí, está en nuestra lista de pendientes, son cosas que requieren un montón de capacitación y es Perfecto, parte de los objetivos. interesante pensarlo. Si querés dejar de compartir, que vamos a cerrar con una última Dale. pregunta que, bueno, tiene que ver con toda Bueno, no llegué a esta... mostrarte Bueno, más mostralo porque información. nos interesa. No, quería Esto es parte mostrarte de de tu esta legajo. última, sí, quería mostrarte de esta última etapa. Me pareció muy importante hacer hincapié en esa relación entre los documentos escritos y esto que es el documento gráfico, y Hay una cómo coordinación ahí. sí, desde el documento gráfico vos podés ir a cualquiera de las hojas que necesitas Muy bien. solamente con un código, ni siquiera es una numeración porque no sobreviven en obra las numeraciones, pero con un código ya sabes que vas a los cortes en la AC02, entonces buscas en tu legajo dónde se encuentran los cortes, y en el mismo los linkeas con los planos de detalles y con los zonales, y así acá por ejemplo tenés un zonal el zonal del mueble, baranda, escalera, con los detalles de cómo se van a hacer las uniones de los caños, los fenólicos, bueno, y un montón de definiciones que, como punto importante, es que estén coordinados, o sea, entre Bueno, sí. perdona, hay algo muy importante para los que nos estén viendo, que la gran diferencia que hay entre un legajo y un set coordinado, desde mi entender, es justamente este punto que Clara está mencionando de el link, del vínculo semiótico que hay a partir de un sistema de simbología que uno utiliza en el plano, que te lleva desde lo macro a lo micro, desde lo micro a lo macro, que vos podés navegar en el documento para entenderlo como un set coordinado. Eso para mí hace la gran diferencia hoy en términos del campo de las instrucciones, que es lo que también trabajamos mucho en DAE, a diferencia de mucha gente que trabaja muy bien la documentación y muy bien los detalles, pero más a demanda, ¿no? O sea, necesita un zonal, hace el zonal, pero después te cuesta encontrar de dónde viene ese zonal, o en la planta general hacia dónde va el zonal, en qué página se ubica. Ahí veo que ustedes trabajan con un sistema de rotulado, trabajan con un sistema de nomenclado secuencial, que eso también es muy importante, porque no es que es el plano del 1 al 100, sino que cada sección de la documentación tiene una codificación, tiene Sí, de alguna manera cada, un prefijo que te permite sí, seccionar. Y eso acá, también, aclaro que es importante, porque a la hora, por ejemplo, en la primera sección, la AP creo que se llama, de sí. incorporar algún plano que te olvidaste, no te cambia la nomenclatura de todo el resto del legajo, entonces esos pequeños detalles hacen al campo de gerenciar la documentación y la instrucción de un proyecto. Bueno, la última pregunta es, ya estamos en Sí, tiempo de cerrar, viste que te dice al comienzo que el tiempo vuela, ¿no? Que pareciera sí. que no, pero
el formato de los 30 Te minutos dejo de compartir, dale. va rápido. Sí, vos dejás de compartir y yo te voy a ir haciéndole preguntas. Bien. La pregunta es, ¿algo de este contexto de pandemia que te ha hecho repensar sobre la disciplina de tu labor diaria? Aclaro que algo autobiográfico, pero con Clara compartimos un espacio académico, que es una cátedra de Historia de la Arquitectura en Latinoamérica, en la Facultad de Arquitectura de acá de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, obviamente que es también una particularidad en tu campo de convivencia de la operación y el ámbito más profesionalista y el ámbito académico, ¿no? O sea, un ámbito de un ejercicio de pensar, de reflexionar, de mucha crítica, de revisión de casos a lo largo de la historia. ¿Hay algo en toda esta situación en la cual te encontrás hoy, bueno, con esto que a todos nos ha aplastado y nos ha atravesado, que creas que va a generar algún impacto, o sos de las personas que piensan, todo va a salir igual una vez que esto pase, la disciplina no se va a repensar, las formas de habitar no se van a pensar, la tecnología no va a cambiar mucho, o realmente crees que vamos a tener un cimbronazo y van a haber algunas modificaciones en términos de nuestro rubro? Yo creo que en relación a las formas de habitar, ya eso está cambiando porque la gente después de haber pasado 90 días encerrado, piensa en su casa como un espacio donde va a hacer todo. Va a trabajar, va a ejercitar, va a dormir, descansar, comer, cocinar, hacer sus hobbies. Entonces ya la casa se piensa como algo mucho más complejo, que ya hace un tiempo creo que eso venía cambiando un poco, pero la pandemia y el confinamiento terminó de acentuar un cambio que ya se venía gestando. Y por otro lado, respecto al trabajo, en realidad, de nuestra disciplina, que es algo que, en mi manera de ver, siempre va en un ritmo muy acelerado, tan acelerado que no nos permite llevar el nivel de organización o dedicación que por ahí requiere cada una de las etapas. Y ahora con mucho tiempo de encierro me di cuenta que mientras uno más tiempo le dedica a la planificación y al desarrollo sentado y concentración y espacio interior y de reflexión, digamos, a la hora de proyectar, de desarrollar, más fácil es después ejecutar las cosas y llevarlas a la praxis. Como que el momento de creación creo que amerita más dedicación, más tiempo, más tranquilidad, más espacio de pensar, ir, venir, reflexionar y ejecutar, porque después eso va a hacer que durante el desarrollo haya cosas que se eviten, haya problemas que se eviten y haya cosas que ya estén resueltas y que yo veo en la práctica de la arquitectura en el día a día que la gente va resolviendo atropelladamente cuestiones en las obras que surgen permanentemente, pero si uno trabaja muy bien, con mucho tiempo en las primeras etapas, las etapas posteriores vienen más alivianadas, me parece. Esas son como mis dos reflexiones. Te agradezco desde ya por formar parte de esta primera temporada, que tendrá seguramente más episodios, que como dije al comienzo, busca poner o difundir la manera en la que trabajan distintos colegas, la manera en la que entienden el problema del proyecto, que es en lo que un poco hicimos foco. Me interesó porque también estuvimos viendo otras fases dentro de lo que es la vida de una obra, como en este caso una vivienda unifamiliar. Pudimos ver de alguna manera la metodología que ustedes tienen, el tipo de práctica que realizan en el estudio, cómo dividen los roles y demás. Así que desde ya, desde este lugar, desde DAE, agradecerles. Y bueno, por mucho más éxito. Son un estudio muy novel, recién 5 años, son jóvenes. Así que recuérdennos cuando sean famosas. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos. Chao.